En el artículo 9 hace referencia a que es la resolución favorable de la Comisión para que en las sociedades mexicanas donde la inversión extranjera pretenda participar directa o indirectamente en una proporción mayor al 49% de su capital social, únicamente cuando el valor total de los activos de las sociedades de que se trate al momento de someter la solicitud de adquisición rebasa el momento determine anualmente la propia comisión. En este artículo hace mención dos aspectos muy importantes. Lo que es de la manera indirecta, la inversión extranjera de la manera indirecta, que es decir, que son los tratados, los actos mediante los cuales el inversor hace una parte a una identidad sin llegar a adquirir algo. En ella no puede, por ejemplo, una persona ingresa beneficios a otra empresa, pero esa persona ingresa el capital, pero sin recibir una acción a cambio. Además, estas rentas generadas por dicha inversión estarán relacionadas a las utilidades que genere la identidad o la empresa u organización que se adquieran los bienes. De manera indirectamente, es decir, que es el préstamo que realiza el país exterior, ya sea mediante organismos privados o a través del gobierno. Otra forma de llevar a cabo esta inversión es colocando los valores bursátiles, es decir, los oficiales del país, ya sea el receptor en bolsas de valores, entre los principales productos que conforman la Ley de Inversión Extranjera. A continuación, les dejo con mi siguiente compañera. El artículo 11 se requiere de permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores para que instituciones de crédito adquieran como difuncionarias derechos sobre bienes inmuebles ubicados dentro de la zona restringida, unas sociedades mexicanas sin cláusula de exclusión de extranjeros en el caso previsto en la fracción 2 del artículo 10 de esta ley, y la segunda, personas físicas o morales extranjeras, lo cual da a entender que en el artículo 11 hablamos sobre que tienes que tramitar un permiso con la Secretaría, o sea, Hacienda, para que tú puedas crear una empresa financiera y adquirir sobre las personas que no paguen y así poder acudir con la policía o reclamar tus bienes, sea tanto como mexicano o no, eso no importa. Y los permisos que otorga la Secretaría de Relaciones Exteriores para constituir fideicomisos tienen por finalidad permitir el uso y aprovechamiento de bienes constituir en zonas restringidas en favor de personas extranjeras, personas físicas o morales, o bien en sociedades mexicanas con cláusula de admisión de extranjeros, siempre y cuando el inmueble se destine a fines residenciales por un periodo máximo de 50 años. El contrato de fideicomiso deberá constar en escritura pública. Y en el artículo 10 hablamos de conformidad con lo dispuesto por la fracción 1 del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, podrán adquirir el dominio de bienes inmuebles ubicados en la zona restringida. En 1 podrán adquirir derechos sobre bienes inmuebles en la zona restringida que sean destinados a fines residenciales de conformidad con las disposiciones del capítulo siguiente, el cual nos da a entender que de conformidad con lo dispuesto por la fracción 1 del artículo 27, las sociedades mexicanas con cláusulas de exclusión extranjeros o que haya celebrado el convenio a que se refiere dicho precepto podrán adquirir el dominio de bienes inmuebles en el territorio nacional. En el caso de las sociedades en cuyos estatus
se incluya el convenio previsto en la fracción 1 del artículo 27, que podrán adquirir en la zona restringida destinadas a la realización de actividades no residenciales, debido dar aviso de dicha adquisición a las relaciones exteriores dentro de los 60 días hábiles siguientes de aquel en que se realice la adquisición, y podrán adquirir derechos sobre bienes inmuebles en la zona restringida que sean destinados a fines residenciales de conformidad con las disposiciones del capítulo siguiente. Y en el artículo 10A, los extranjeros que pretendan adquirir bienes inmuebles fuera de la zona restringida u obtener concesiones para la exploración y explotación de minas y aguas en el territorio nacional deberán presentar previamente ante la Secretaría de Relaciones Exteriores un escrito en el que convenga el dispuesto en la fracción 1 del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual los extranjeros podrán pretender adquirir bienes inmuebles fuera de la zona restringida u obtener concesiones para la explotación y exploración de las minas y aguas en el territorio nacional. Deberán relacionarse con los exteriores en un escrito en el que convenga lo dispuesto en la fracción 1 del 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y obtener el permiso correspondiente de dicha dependencia. A continuación los dejo con mi siguiente compañero. Buenas noches, mi nombre es Gibran Francisco Flores Ramos y les explicaré el artículo 15, 16 y 16A del título tercero de la Sociedad de la Constitución y modificaciones de sociedades. Bueno, en el artículo 15 nos habla que se requiere permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores para la constitución de sociedades. Se deberá insertar en los estatutos de las sociedades que se constituyan la cláusula de exclusión de extranjeros o el convenio previsto en la fracción 1 del artículo 27 constitucional, donde en el artículo 27 de fracción 1 nos habla sobre que las personas nacidas o nacionalizadas mexicanas tienen el derecho de explotar los recursos naturales de la nación, y se le otorga un permiso también a las empresas extranjeras de explotar las áreas de minas y aguas de la nación, siempre y cuando estas se hagan nacionales y donde sus gobiernos no tengan influencias sobre los recursos naturales de la nación. Y cuando la empresa extranjera no acate esta cláusula de exclusión, todos los bienes inmuebles o los recursos económicos que se hayan extraído de la nación quedarán en ella. Bueno, el artículo 16 se requiere el permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores para las sociedades constituidas cambien su denominación o raza social. Las sociedades que modifiquen su cláusula de exclusión de extranjeros por la admisión deberán notificarlo a la Secretaría de Relaciones Exteriores